Antes de empezar con el estudio de este material de Derecho del Trabajo, quiero hacer una aclaración que no es la área en la que yo trabajo, en la que yo me he desempeñado. Sin embargo, tengo este material y quise compartirlo con ustedes. Y ya hecha la aclaración, bueno, espero que les sea de utilidad. El concepto del derecho del trabajo, en este caso nos lo proporciona Néstor de Buen Lozano, y consiste en un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales, y de ahí se va a sacar el concepto de lo que es el trabajador y el patrón, y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Respecto de la clasificación del derecho del trabajo, tenemos que esta área del derecho se divide en 4. Derecho individual del trabajo, ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Derecho colectivo del trabajo, derecho de la seguridad social y derecho procesal del trabajo. Empezamos con el derecho individual del trabajo. Consiste en un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los sujetos individualmente considerados, por un lado el trabajador y por otro el patrón. Entonces, en el derecho individual del trabajo se estudia el concepto de trabajador, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Igualmente se estudia el concepto de patrón, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, en esa parte estudiarían ustedes lo que es el salario, las vacaciones, las jornadas de trabajo, todos aquellos derechos a que un trabajador tiene acceso por el simple hecho de serlo, es decir, de ser trabajador. Después tenemos, y ustedes estudiarán regularmente, estas diferentes partes del derecho del trabajo se dividen en semestres, cuatrimestres distintos. Se empieza por el estudio del derecho individual del trabajo y luego se pasa al estudio del derecho colectivo del trabajo. Esta área se ocupa de las relaciones de los sujetos colectivos, el sindicato como representante de los trabajadores. Y aquí se encuentran frente a frente la clase obrera y la patronal. Y el derecho colectivo del trabajo surge por la incipiente necesidad de protección de las masas proletarias trabajadoras, que históricamente se han encontrado en desigualdad con el dueño de los medios de producción. Y aquí tenemos una imagen que es una balanza que está equilibrada, al mismo nivel están en este caso la clase trabajadora y la patronal. Aquí entonces ya no estamos hablando de un individuo frente a otro. ¿Sí? Y es muy interesante esta imagen porque hay que tomar en cuenta algo de nuestra realidad. El patrón siempre va a tener la superioridad económica frente a su trabajador, lo cual le permite acceder a mejores medios de defensa, por ejemplo, abogados, etc. Pero en el derecho colectivo del trabajo, las fuerzas se tratan de equilibrar y es muy interesante lo que pasa laboral porque las fuerzas no solamente a veces se equilibran, sino que se desproporcionan de nuevo, pero ahora dándole la superioridad a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque aquí se estudian cuestiones como los sindicatos, cuando los trabajadores pueden formarse, agruparse y crear un sindicato, que es otra persona jurídica más, que se unen para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Ya una vez creado ese sindicato, si por ejemplo este pretende el estudio y mejoramiento de las condiciones de trabajo y hace la petición correspondiente
al patrón y éste se niega, la amenaza que se tiene es la huelga por parte del sindicato, que es el paro de labores. Y eso ya no es un conflicto que le afecte nada más en el área laboral al patrón. Si nos trasladamos de nuevo al derecho individual del trabajo, no es lo mismo tener un conflicto individual con el patrón frente al trabajador cuando éste le pide a lo mejor un aumento de sueldo o le pide un ascenso, o incluso un conflicto que se puede suscitar más fuerte cuando lo despide, porque no deja de ser un conflicto más que entre patrón y trabajador. Pero cuando es un conflicto que se genera entre el patrón frente al sindicato y el sindicato amenaza con la huelga, ese paro de labores ya le va a afectar al patrón, no solamente en las cuestiones laborales, sino que la huelga, al ser el paro de labores, va a generar una especie de efecto dominó. ¿Por qué? Porque si la empresa realiza una serie de productos y, por ejemplo, para poder producir esos artículos, recibe mercancías y tiene que pagarle a sus proveedores y luego posteriormente tener suficiente de esos productos que comercializa, que vende para sus clientes, y a lo mejor ya tiene pedidos muchos de esos productos. Si se da el paro de labores, no solamente va a tener un conflicto laboral, sino un conflicto que puede generarle demandas de tipo mercantil, etcétera, con sus proveedores, con sus clientes, por incumplimiento. Entonces, por eso les digo que se genera una especie de efecto dominó. Por eso, en esos momentos es cuando la clase trabajadora a veces no solamente queda equilibrado al mismo nivel del patrón, sino que se eleva. Y por eso el patrón tiende a aceptar esas condiciones de trabajo, ese mejoramiento, las condiciones de trabajo que está solicitando el sindicato a través, por ejemplo, de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Todas esas cuestiones se ven pues en el derecho colectivo del trabajo, que estudia a los sindicatos, los requisitos para formar un sindicato, cómo se integran, porque al ser una persona moral también tiene que tener su representación, etcétera. Ve lógicamente lo de la huelga, lo relativo a los contratos colectivos de trabajo, porque así como tenemos un contrato individual de trabajo, también aquí vamos a encontrar un contrato colectivo de trabajo. El contrato ley, que ya es más extenso, y el reglamento interior de trabajo, que algunos lo ven como una especie de contrapartida del contrato colectivo de trabajo. Es decir, en el reglamento interior de trabajo es más que nada en favor del patrón, para que ahí se establezcan cómo van a ser las jornadas de trabajo, cómo se debe desempeñar el trabajo, cómo se debe de hacer uso del mobiliario en la empresa, etcétera, etcétera. Y también ahí puede venir una serie de sanciones si no se cumple con el mismo. Entonces, por eso se dice, algunos autores lo consideran un arma a favor, en este caso, de la clase patronal. Y otros, pues, no lo consideran así porque señalan que el patrón se ve privado de establecer otra serie de sanciones si hay un reglamento interior de trabajo, y si está fuera de esas sanciones que ya se contemplaron en el reglamento interior de trabajo, pues en vez de beneficiarle le perjudica. Hay ciertos comentarios al respecto. Y también se ve cómo se pueden modificar, suspender y terminar las relaciones colectivas de trabajo. La ley establece una serie de acontecimientos que pueden provocar estas situaciones y que liberan de responsabilidad al patrón. Eso también pues se ve en el derecho colectivo del trabajo. La tercera área del derecho del trabajo es el derecho de la seguridad social. Y se entiende por este al conjunto de normas que regulan el derecho a la salud,
asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y servicios necesarios para el desarrollo de las capacidades de los trabajadores entre estos y los organismos de seguridad social. Y aquí vamos a tener a dos grandes instituciones de México, que es el ISSSTE para los trabajadores al servicio del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social para los demás trabajadores. ¿Por qué es necesario que se estudie y que abarque como un derecho también del trabajo al derecho a la seguridad social? Porque el Estado, para erradicar la necesidad y asegurar a cualquier trabajador la obtención de ingresos para su subsistencia y su salud, se basa en el reparto igualitario de la renta nacional y emplea como su instrumento las prestaciones del seguro social que aportan los trabajadores, los patrones y el Estado, para que los trabajadores se amparen contra riesgos sociales y profesionales, lo que les permite hacer frente a situaciones de desempleo al facilitar su sostenimiento y el de su familia. Entonces, estas dos instituciones basan sus ingresos y se sostienen a través de aportaciones tripartitas que vienen del Estado, la otra parte la genera el patrón y la otra el trabajador. Y con ello, el trabajador podrá tener asistencia médica, pensiones y también incapacidades, las cuales pueden ser temporales, por ejemplo, por alguna enfermedad, o permanentes y absolutas. ¿Sí? Entonces, el objetivo del derecho de la seguridad social es que ante los riesgos, no solamente de trabajo, sino también de posibles enfermedades, el trabajador tenga la certeza de que hay instituciones como estas dos que estamos mencionando que van a proveer a su salud, a su recuperación, y también si esa enfermedad o en este caso esa incapacidad no le permite trabajar, ya sea unos días, bueno, pues reciba en este caso una parte de lo que sería su salario, y en caso de una incapacidad permanente, pues también reciba una cantidad determinada de dinero. ¿Sí? Entonces esas dos instituciones están para proveer el derecho de la seguridad social. Pero también se incluye al derecho a la vivienda, porque el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener los recursos de cada estado para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El artículo 25 se refiere a la vivienda como un derecho a un nivel de vida adecuado. Y además en México se ve como un derecho del trabajo. Entonces, fíjense que aparte de estudiar en el derecho del trabajo las cuestiones, la Ley Federal del Trabajo, se tendría que estudiar también estas leyes: la ley del ISSSTE, la ley del Seguro Social, finalmente tenemos a la cuarta rama del derecho del trabajo, que es el derecho procesal del trabajo, que es un conjunto de normas jurídicas que tienen como objetivo regular la tramitación de los procesos donde las partes acuden ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a resolver una controversia, pudiendo llegar hasta la emisión de un laudo que resuelve el conflicto laboral. Aquí en este caso, el documento que nos resuelve el conflicto, si llegamos hasta él, no es una sentencia, sino se denomina laudo. Y aquí es muy importante hacer una aclaración. Por ejemplo, ustedes cuando estudian el derecho civil, primero estudian el Código Civil, donde vienen todos los derechos y obligaciones en diferentes cuestiones, como puede ser contratos, como puede ser
obligaciones, bienes, etcétera, derechos reales, sucesiones, etcétera. Pero ya cuando hay un proceso, cuando hay un juicio, cuando se presenta una demanda, entonces tenemos que acudir y estudiar al derecho procesal civil. Y hay una ley, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles de cada estado. Igual en materia penal, nosotros tenemos el Código Penal, pero ahora que ya entre en vigor tendremos el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Ese es el derecho procesal. Cuando ya acudimos a la autoridad para hacer valer un derecho. Entonces, regularmente en estas distintas materias tenemos dos leyes, un código civil y un código de procedimientos civiles, un código penal y un código nacional de procedimientos penales, y así sucesivamente en otras materias. En el caso del derecho del trabajo, 3 de estas 4 áreas que estamos estudiando las vamos a encontrar en la misma ley, que es la Ley Federal del Trabajo. Ahí vamos a encontrar todo lo relativo al derecho individual del trabajo, todo lo relativo al derecho colectivo del trabajo y todo lo relativo al derecho procesal del trabajo. Y ya nos iremos nada más al estudio de las leyes que comentábamos ahorita para efecto de el derecho de la seguridad social. La ley del IMSS y la ley del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la ley del ISSSTE. Y esa es pues la clasificación del derecho del trabajo.